Hola, bienvenido de nueva cuenta a esta serie de videos acerca de álgebra. El día de hoy te platicaré qué son las estructuras algebraicas. Veremos cómo se forman las estructuras algebraicas similares a grupos y las estructuras algebraicas similares a anillos. Yo sé que a pesar de que estos términos no te suenan familiares en estos momentos, ya los has utilizado desde que iniciaste tu educación básica. Te voy a explicar todos estos conceptos de una manera clara y sencilla, obviamente sin perder la formalidad. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que sepas dónde has utilizado todos estos conceptos sin haberte dado cuenta. Así que, sin perder más tiempo, vámonos con la intro y empecemos con la clase. Antes de describir qué es una estructura algebraica, es necesario definir un concepto importante con el que vamos a trabajar. Lo primero que necesitamos es definir qué es un conjunto. Coloquialmente decimos que un conjunto es una colección de elementos. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de letras, un conjunto de frutas o un conjunto de números. Matemáticamente, no es correcto definir a un conjunto de esta forma. Sin embargo, para no entrar en detalles matemáticos que te causen más confusión, tomaremos esta definición como válida. Si quieres averiguar más acerca de cuál fue el desarrollo histórico de la teoría de conjuntos, te recomiendo que busques las biografías de George Cantor, Gottlob Frege, Bertrand Russell y Kurt Gödel. Además, sería interesante que investigues qué dice la paradoja de Russell. Escríbeme en los comentarios si lograste entender qué dice esta paradoja. Con esto te podrás dar cuenta que desde un punto de vista matemático, la forma en la que hemos definido un conjunto tiene bastantes deficiencias. Se define a una estructura algebraica como un par ordenado CO, donde C representa un conjunto de elementos y O representa un conjunto de operaciones. El conjunto C puede ser cualquier conjunto de números como los que has revisado durante tu vida académica. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros o el conjunto de los números racionales. Por otro lado, el conjunto de operaciones O puede tener cualquier operación que se pueda definir en el conjunto de números que hayas elegido. Sin embargo, puede darse el caso de que este conjunto de operaciones no tenga ningún elemento, es decir, que el conjunto O sea el conjunto vacío, con lo cual estaremos definiendo solamente el conjunto y no se formaría ninguna estructura algebraica. Sin embargo, cuando dicho conjunto O posee al menos un elemento, es decir, se ha definido al menos una operación, entonces dicha operación podría entrar en dos categorías diferentes. La primera categoría es la de operación unaria. Una operación es unaria si se toma un elemento de un conjunto A y al operarlo devuelve un resultado que se encuentra en un conjunto B. Realmente el conjunto A y el conjunto B podrían ser el mismo conjunto. Por ejemplo, cuando calculamos la raíz cuadrada de un número real, el resultado que se obtiene es otro número real. O si tomamos el valor absoluto de un número entero, el resultado que se obtiene será otro número entero. Por otro lado, la operación definida en el conjunto O podría ser una operación binaria, y esto equivale a tomar un elemento del producto cartesiano entre A y B y transformarlo en un elemento de otro conjunto. Por ejemplo, esto ocurre cuando tomas dos números enteros y los divides, obteniendo como resultado un número racional. En este caso, A y B representan el conjunto de los números enteros y C representa el conjunto de los números racionales. Otro ejemplo sería si multiplicas dos números enteros. Es evidente que el resultado será otro número entero y por lo tanto los conjuntos A, B y C representan el conjunto de los números enteros. Sin embargo, el conjunto de operaciones O no está restringido a tener una sola operación, así que podría darse el caso de que existan dos o más operaciones definidas. Sin embargo, aquí solo veremos el caso en el que existen máximo dos operaciones definidas y además exigiremos que dichas operaciones sean cerradas. Decimos que una operación es cerrada si los conjuntos A, B y C son iguales. Existen 5 propiedades que pueden cumplir las operaciones binarias. La primera propiedad es la existencia del elemento neutro. El elemento neutro, o también conocido como elemento identidad, es aquel que al operarlo con cualquier elemento del conjunto se obtiene el mismo elemento. Por ejemplo, cuando hablamos de la suma de enteros, el elemento neutro es el 0, ya que al sumar 5 más 0 o 0 más 5, se obtendrá como resultado 5. En el caso de la multiplicación de números enteros, el elemento neutro es el 1. La segunda propiedad es la existencia del elemento inverso de una operación. El elemento inverso es aquel que al operarlo con cualquier elemento del conjunto se obtiene como resultado el elemento neutro. Por ejemplo, en el caso de la suma de números enteros, el elemento inverso de 5 será menos 5, ya que al sumarlos se obtiene como resultado 0. En el caso de la multiplicación de números racionales, el elemento inverso de un número será su recíproco.
Por ejemplo, el elemento inverso de 3 será igual a 1/3, ya que al multiplicarlos se obtiene como resultado 1. La tercera propiedad es la asociatividad de una operación. En este caso se necesitan 3 elementos del conjunto, y lo que significa es que se puede operar indistintamente por pares, es decir, yo puedo operar A con B y después el resultado operarlo con C, o podría operar primero B y C y posteriormente operar el resultado con A. La cuarta propiedad es la conmutatividad de una operación. Esta propiedad significa que yo puedo operar dos elementos de un conjunto y el orden en que los opere no importa. Quizá una frase muy conocida que hayas escuchado es que el orden de los factores no altera el producto. Esto es debido a que la multiplicación definida en el conjunto de los números reales es conmutativa. Sin embargo, no en todos los conjuntos se cumple esta propiedad. Finalmente, la quinta propiedad es la distributividad. En este caso, es necesario que en el conjunto de operaciones existan al menos dos operaciones binarias definidas, y diremos que la operación suma es distributiva con respecto a la multiplicación si se cumplen los siguientes dos enunciados. Estas 5 propiedades pueden ser cumplidas por las operaciones que definimos sobre un conjunto, sin embargo, no siempre se cumplirán todas al mismo tiempo. A continuación, analizaremos qué son las estructuras similares a grupos y veremos cómo se clasifican cuando se cumplen solo algunas de estas propiedades. Las estructuras similares a grupos son aquellas que están formadas por un conjunto de números y una operación binaria. Los conjuntos sobre los que generalmente se trabaja son el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales o el conjunto de los números reales. Sin embargo, se puede trabajar en cualquier otro conjunto de números, incluyendo conjuntos finitos. Además, a partir de este momento vamos a suponer que las operaciones definidas sobre el conjunto son cerradas. Ya mencionamos que una operación es cerrada si al operar dos elementos del conjunto se obtiene como resultado otro elemento del mismo conjunto. En este caso, el símbolo de suma encerrado en un círculo representa una operación binaria cualquiera, no necesariamente es la operación de suma habitual que ya conocemos. Llamaremos grupoide, o en algunos textos también lo encontrarás como magma, a una estructura algebraica, la cual posee un conjunto de números y una operación binaria definida. Esta estructura es la más básica, y no cumple con ninguna de las 5 propiedades que vimos anteriormente. Sin embargo, si la operación binaria definida es asociativa, entonces llamaremos semigrupo a esta estructura algebraica. Por otro lado, si se cumple que la operación binaria es asociativa y además existe un elemento neutro para dicha operación, entonces formaremos una estructura algebraica llamada monoide. Si en un monoide se cumple que su operación binaria es conmutativa, entonces formaremos una estructura algebraica llamada monoide conmutativo. Cada nueva estructura que vamos formando hereda las propiedades de las estructuras anteriores. Por lo tanto, si ahora exigimos que haya un elemento inverso para cada elemento del conjunto C, entonces formaremos una estructura algebraica a la cual llamaremos grupo. Y por último, si a una estructura de grupo la forzamos a que su operación binaria sea conmutativa, entonces obtendremos una estructura algebraica llamada grupo abeliano. Las estructuras de grupo y de grupo abeliano son muy útiles en ramas de la física, la matemática y la computación. Las estructuras similares a anillos son aquellas que están formadas por un conjunto de números y dos operaciones binarias. Al igual que en las estructuras similares a grupos, el conjunto de números sobre el que normalmente se trabaja es el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales o el conjunto de los números reales. Sin embargo, se puede trabajar en cualquier otro conjunto de números. En este caso, las operaciones que he definido, como la suma y multiplicación, encerradas en un círculo, no tienen por qué ser la suma y la multiplicación habitual que conocemos. Estos símbolos pueden representar cualquier otra operación binaria que se te ocurra. En este caso, definiremos las estructuras similares a anillos partiendo de las estructuras similares a grupos que acabamos de definir. La estructura más sencilla que tenemos es la de semianillo. En este caso, las dos operaciones cumplen con las propiedades de monoide, es decir, la operación binaria es asociativa y además existe un elemento neutro para dicha operación. Si agregamos una propiedad y ahora exigimos que la primera operación tenga una estructura de grupo abeliano y la segunda de monoide, entonces estaremos formando un anillo. Es evidente que a la primera operación ya no podemos agregarle más propiedades, ya que un grupo abeliano es la estructura más completa que tenemos en las estructuras algebraicas similares a grupos. Si seguimos agregando propiedades a la segunda operación y ahora la dotamos con las propiedades de un monoide conmutativo, entonces estaremos formando un anillo conmutativo. Por otro lado, se define un anillo de división como un anillo en el que los elementos neutros de ambas operaciones son diferentes, y en donde todo elemento diferente del elemento neutro de la operación de grupo abeliano
tiene un elemento inverso con respecto a la operación de monoide. A pesar de que todo esto te suene muy raro, te puedo asegurar que ya has trabajado con estas estructuras aunque no les hayas puesto estos nombres. En unos momentos más te lo mostraré. Finalmente, si definimos que las dos operaciones binarias tengan las propiedades de un grupo abeliano, entonces formaremos una estructura algebraica a la cual denominaremos cuerpo. Esta estructura es la que has usado cada que realizas operaciones aritméticas con los números racionales o con los números reales. A continuación, te mostraré cuál es la estructura algebraica que poseen los conjuntos de los números con los que has trabajado desde que iniciaste tu educación básica. Los números naturales son el primer sistema de numeración que aprendiste cuando eras niño. Este conjunto de números se utiliza para contar objetos o para ordenar cosas. A estas dos cualidades de los números naturales se les conoce como cardinalidad y ordinalidad. Formalmente, se puede definir al conjunto de los números naturales por medio de los axiomas de Peano, planteados por el matemático italiano Giuseppe Peano. En algunos lugares podrás encontrar que dentro del conjunto de los números naturales no se incluye al cero. Sin embargo, nosotros consideraremos el caso en el que sí se incluye el cero y a continuación verás por qué. Analicemos qué estructura algebraica forman los números naturales con las operaciones suma y resta convencionales. La primera propiedad es la de cerradura de cada una de las operaciones. Sabemos que si sumamos dos números naturales, obtenemos como resultado otro número natural, y si multiplicamos dos números naturales, también obtendremos como resultado otro número natural. La asociatividad se da tanto en la suma como en la multiplicación, por tanto, tendremos que ambas operaciones son asociativas. En el caso de la conmutatividad, habrás escuchado que el orden de los factores no altera el producto, y en este caso es cierto tanto para la suma como para la multiplicación, así que ambas operaciones son conmutativas. El elemento neutro para ambas operaciones es diferente, y aquí es en donde se necesita incluir al cero, ya que el cero es el elemento neutro de la operación suma. En el caso de la multiplicación, sabemos que el elemento neutro es el 1. En el caso del elemento inverso, no existe en ninguna de las dos operaciones, ya que para la suma tendríamos que incluir a los números negativos y para la multiplicación tendríamos que incluir a los números racionales. Sin embargo, podemos hablar de que la operación suma es distributiva con respecto a la multiplicación. Al no existir un elemento inverso en ambas operaciones, tenemos una estructura de monoide conmutativo para cada operación. Por lo tanto, la estructura algebraica que se forma con los números naturales y las operaciones suma y resta convencionales es la de semianillo. Es posible trabajar con esta estructura algebraica, sin embargo, no podemos operar de manera habitual con las cuatro operaciones aritméticas que ya conoces, es decir, solo podrás sumar y multiplicar, pero no podrás restar ni dividir. Debido a estas limitaciones que tienen los números naturales, fue necesario definir otro conjunto de números al cual denominamos números enteros. Los números enteros incluyen a los números naturales y a cada uno de sus negativos. De hecho, utilizando la teoría de conjuntos, se puede definir al conjunto de los números enteros como la unión del conjunto de los números negativos, el cero y el conjunto de los números positivos. Al igual que el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros es ordenado, por lo tanto, podemos situar a cada elemento del conjunto de los números enteros sobre la recta numérica. Seguramente ya habías definido a este conjunto de números, así que ahora analicemos qué estructura algebraica se forma con el conjunto de los números enteros y las operaciones suma y multiplicación que ya conoces. La propiedad de cerradura se cumple para ambas operaciones, es decir, yo puedo sumar y multiplicar dos números enteros y obtendré como resultado otro número entero. Además, tenemos que la asociatividad es una propiedad que también se cumple tanto para la suma como para la multiplicación. Al igual que con los números naturales, la conmutatividad se sigue cumpliendo para ambas operaciones, y a pesar de que los elementos neutros de ambas operaciones son diferentes, siguen estando dentro del conjunto de los números enteros. Al haber incluido a los números negativos dentro de este conjunto, el elemento inverso para la suma sí existe, es decir, si sumamos a un elemento su negativo, obtendremos como resultado un 0, el cual es el elemento neutro de esta operación. Sin embargo, en el caso de la multiplicación, todavía no podemos definir el elemento inverso. Finalmente, la distributividad de la suma con respecto a la multiplicación se sigue cumpliendo. En este caso, la operación suma cumple con todas las propiedades para formar un grupo abeliano. Sin embargo, la multiplicación cumple con las mismas propiedades que los números naturales. Por lo tanto, estamos hablando de que la multiplicación sigue formando un monoide conmutativo. Así que en este caso, el conjunto de los números enteros con las operaciones suma y multiplicación habituales forman una estructura de anillo conmutativo. A pesar de que esta estructura algebraica tiene más propiedades que la de los números naturales, sería interesante averiguar qué sucedería si tuviéramos el elemento inverso para la operación multiplicación. Por lo tanto, ahora analicemos qué estructura algebraica se forma con los números racionales. Los números racionales se definen como un par ordenado que se puede representar como un cociente, es decir, si yo tengo el par ordenado AB, lo puedo expresar como A sobre B, siempre que B sea distinto de 0. Por ejemplo, si yo tengo el par ordenado 5,3,
puedo definir que el número racional asociado a este par ordenado es 5/3. El conjunto de los números racionales en ocasiones resulta más difícil de comprender cuando se estudia por primera vez, debido a que tenemos pares ordenados que son equivalentes, es decir, podemos afirmar que un medio es igual a 4/8, a pesar de que los pares ordenados 1,2 y 4,8 son diferentes. En este caso, definimos que dos razones son equivalentes siempre que se cumpla la siguiente propiedad. Te invito a que busques cómo se define una relación binaria de equivalencia, ya que es la base para entender a la perfección este conjunto de números. De hecho, las relaciones binarias de equivalencia juegan un papel importante en muchos ámbitos de las matemáticas. Ahora pasemos a revisar qué estructura algebraica se puede formar con este conjunto de números y las operaciones suma y multiplicación que ya conoces. Iniciemos analizando la cerradura de ambas operaciones sobre el conjunto de los números racionales. Sabemos que al sumar dos números racionales se obtiene como resultado otro número racional. Y además, si multiplicamos dos números racionales, también obtenemos como resultado otro número racional. Por lo tanto, ambas operaciones son cerradas bajo este conjunto. La asociatividad es otra propiedad que también cumplen ambas operaciones. Al igual que el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros, la conmutatividad se sigue cumpliendo para el conjunto de los números racionales en ambas operaciones. También los elementos neutros siguen siendo los mismos. Sin embargo, recuerda que dentro de este conjunto existe una infinidad de elementos que pueden tomar el papel de elementos neutros. Por ejemplo, en el caso del elemento neutro de la suma, yo podría tener 0/1, o 0/10, o 0/20, ya que todos ellos son equivalentes. Sin embargo, siempre se toma a un elemento representativo dentro de las clases de equivalencia. En el caso de la multiplicación, también podría tener infinitos elementos que representan al elemento neutro. Por ejemplo, el 1 se puede escribir como 5/5, 10/10, 20/20, etc. Si no entendiste lo que acabo de decir, te invito a que investigues qué son las clases de equivalencia y qué es el conjunto cociente. Por otro lado, ahora es posible encontrar el elemento inverso para cada operación. En el caso de la operación suma, el elemento inverso será el negativo del elemento equivalente a él, y en el caso de la operación multiplicación, tenemos que el elemento inverso será el recíproco equivalente a dicho elemento. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, el elemento inverso de 2/3 puede ser 3/2 o cualquier número racional equivalente a él, por ejemplo, 6/4. Finalmente, la propiedad de distributividad de la suma con respecto a la multiplicación también se cumplirá. Así que podemos afirmar que las estructuras que se forman en ambas operaciones son de grupo abeliano, y por lo tanto, la estructura algebraica que forman los números racionales con respecto a las operaciones suma y multiplicación habituales será la de un cuerpo. Esta estructura algebraica es la única que cumple con todas las propiedades que hemos definido, y es una de las estructuras algebraicas con la que has venido trabajando desde que iniciaste tu vida académica. Ya solo nos resta revisar qué estructura forma el conjunto de los números reales. La definición formal de los números reales es bastante complicada. Sin embargo, te voy a dar una definición básica para este conjunto de números. Podemos definir al conjunto de los números reales como la unión entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir de la forma a/b, como es el caso de los números racionales. Este tipo de números, además de tener infinitos decimales, ninguno de ellos se repite de forma periódica. Existen números irracionales muy famosos que ya conoces, por ejemplo, el número pi, el número e o la raíz de 2. Sin embargo, existen infinitos números irracionales. La razón por la cual no se estudia con más detalle este conjunto de números en la educación básica es debido a que los números irracionales no forman ninguna estructura algebraica. Es fácil encontrar qué tipo de estructura algebraica forman los números reales. Sin embargo, voy a dejar que tú mismo descubras cuál es la estructura que se forma con este conjunto de números. Si decides realizar esta actividad, escríbeme en los comentarios cuál es la estructura que obtuviste. Bueno, pues hasta aquí termina la explicación. Seguramente, si fue la primera vez que has escuchado hablar acerca de las estructuras algebraicas, vas a tener más de una duda, así que te invito a que en la caja de comentarios me escribas todas tus dudas y sugerencias. Además, si comprendiste el contenido, escríbeme qué estructura algebraica forman los números reales. Obviamente, como en todos los videos, te voy a recomendar que te suscribas al canal, que compartas este video con tus compañeros y amigos y que ahora también me sigas en mi página de Facebook. Espero lo hagas. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.